Listo, creo que ya está grabando. Listo. Vale, perfecto. Entonces, bueno, aquí, entonces ya saben, entonces, simplemente el espacio de Hilbert, que nos va a servir para el mundo cuántico, realmente simplemente es como, para que lo tengan como concepto, porque digamos, esto representa este espacio, sin embargo, no vamos a hacer aplicaciones matemáticas aquí complejas de todo lo que tiene que ver el espacio de Hilbert, sino simplemente saber desde dónde estamos partiendo, ¿listo? Entonces, como vuelvo y le repito, aquí pues bueno, para que quede grabado en el video. Entonces, el espacio de Hilbert de carácter dimensión finita simplemente son resultados discretos de un experimento. En este caso, momento angular arriba, momento angular abajo, o spin up, un medio, o spin down, menos un medio, ¿listo? Esos son caracteres discretos de espacio de Hilbert finito. Y infinito van a ser casos no discretos, o sea, van a ser, entre comillas, continuos, ¿no? Entonces van a ser continuos. Por eso coloco aquí una integral. Puede ser, por ejemplo, una partícula libre que se mueve en dirección x positiva, se puede mover X cantidad, la que quiera, hasta infinito, por eso es dimensión infinita, y se puede mover hacia la izquierda, perdón, se queda hacia la derecha, y aquí hacia la izquierda, hasta menos infinito, hasta donde la partícula libre quiera. ¿Vale? Entonces, este problema de la partícula libre hace caso al espacio de Hilbert de dimensionalidad infinita, y el caso del spin hace caso al espacio de Hilbert de dimensión finita, ¿vale? Esto es para que quede claro. ¿Vale, chicos? ¿Tienen preguntas o bien? En ese espacio de Hilbert, todas las propiedades algebraicas son iguales que las comúnmente, las normales, o hay como algunas Eh, propiedades. Uy, sí, sí, súper importante, Mateo. Digamos que, bueno, de las propiedades, obviamente, que vamos a trabajar acá, que pues, van a ser efectivamente esos. En el espacio de Hilbert van a aparecer los famosos operadores matemáticos, ¿vale? Que son el operador hamiltoniano, el que hemos visto por ahí. Todas esas cuestiones van a aparecer también vectores. Los vectores también hacen parte de este espacio de Hilbert, ¿vale? Y también los escalares. O sea, si recordamos, por ejemplo, el cálculo vectorial, pues prácticamente que ese espacio euclidio contenía pues en sí mismo esta cantidad de vectores y escalares, ¿vale? Y podía formar conjuntos de vectores, conjuntos de escalares a partir de ellos, y en fin. En este caso, en este espacio, digamos que es un espacio más amplio. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de ya dimensionalidad infinita y finita. En cambio, el espacio euclidio simplemente era concreto el espacio, ¿vale? Aunque era infinito y ya, y digamos, podíamos a partir de deducir todo esto. Pero aquí es muy importante cómo tener esta diferencia. En cuanto a las operaciones, digamos, ahí es lo que me pregunta Mateo, pues vamos a tener en cuenta que vamos a poder operar vectores, vamos a poder operar escalares y vamos a poder operar operadores, ¿vale? Valga ahí la aclaración. Y pues digamos que las propiedades, obviamente, que aquí vamos a deducir después, de las propiedades que se van a conservar aquí en el espacio de Hilbert, pues precisamente van a ser dadas por la distribución, por ejemplo, propiedad distributiva. Esta se sigue cumpliendo, o sea, sí, simplemente distribuir números. La propiedad asociativa, por ejemplo, para todo, para el conjunto de vectores, escalares y operadores. Distributiva, bueno, distributiva ya. Listo, pero la que no se va a cumplir en este caso va a ser la conmutativa, ¿vale? Que es la que después va a aparecer con los operadores. O sea que no podemos multiplicar. Lo que estamos diciendo es que no podemos multiplicar en este caso A y B, va a ser diferente a multiplicar entonces B y A. Y eso sería la propiedad que no cumple este espacio, dado por los operadores, ¿listo? Entonces esa sería como pues como el conjunto de datos que nosotros vamos a poder utilizar en este espacio. ¿Sí quedó claro, Mateo? Sí, 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 entiendo, ya entiendo. Listo, Mateo. Era esa la pregunta. Uh -huh. Voy mirando el tiempo preguntas por acá. Bueno. Ok, entonces, bueno, aquí, ya teniendo eso claro, ya teniendo claro que es una dimensión finita y una dimensión infinita, entonces queda claro que nuestro sistema cuántico, bueno, el mundo cuántico prácticamente se rige a partir de este espacio, o sea, el espacio de Hilbert. ¿Listo? El espacio de Hilbert. Listo, entonces, a partir de esto, hay un conjunto de números que podemos utilizar, porque no todos los conjuntos numéricos, digamos, en los espacios matemáticos pueden ser utilizados. En el espacio de Hilbert vamos a utilizar los números reales, los de siempre, y vamos a utilizar también los números complejos. Entonces, pues yo no sé, les hago la pregunta, ¿por qué creen que vamos a utilizar números reales? Bueno, normal, viene del pasado, viene, ¿sí, no? Viene los vectores, pero ¿por qué creen que ahora vamos a utilizar números complejos que también va a estar en este espacio?
De hecho, es una de las propiedades importantes en el espacio de Hilbert. ¿Por qué creen, chicos? Para representar las funciones de onda, no sé, es lo que se me ocurre. Exactamente, porque las funciones de onda van a tener un carácter complejo, van a ser números complejos, ¿no? Precisamente por eso es que nuestro espacio de Hilbert en este caso nos va a servir muchísimo, ¿vale? Ok, listo. Y entonces, prácticamente aquí haciendo un esquema súper rápido. Entonces, lo que nosotros vamos a propiciar en el mundo cuántico es el operador función, bueno, perdón, el operador, no, el vector función de onda, ¿vale? O autovector también le conocen, o simplemente función de onda, que lo vamos a denotar de esta manera. Ya vamos a ver, bueno, esto representa un ket, ¿vale? Entonces, digamos que vamos a colocar para un tiempo t igual a 0, digamos que para un tiempo t igual a 0, nuestro sistema en el mundo cuántico, ya sea un spin, ya sea un electrón, ya sea un núcleo atómico, ya sea lo que sea, en un tiempo t igual a 0 va a estar dado por este estado. O sea, este conjunto de acá, este espacio de Hilbert para este estado, va a ser, digamos, primer estado. Se encuentran en un primer estado, ¿vale? Luego de que pasa cierto tiempo, un tiempo dado, ¿vale? O sea, nuestra función de onda evoluciona en el tiempo, entonces lo que nosotros vamos a encontrar, pues es que esta función de onda ya no va a estar igualada a 0, pues simplemente igualada a t. O sea, como quien dice, eso es un diagrama súper simple y pues fácil de entender, pero pues digamos que es importante tener en cuenta que así como en el mundo clásico los sistemas evolucionan, si un carro está acá, y luego nosotros evolucionamos después de un tiempo y el carro acelera o tiene una velocidad constante, pues el carro termina por acá y ya, ¿sí o no? Recorre un espacio, ¿vale? Pero entonces, en este caso, en el mundo cuántico, no simplemente es que recorra a través del tiempo esta función de onda, que va a evolucionar, realmente la palabra es que va a evolucionar, sino que realmente va a tener una cierta variedad de estados bien, bien interesantes después de que evoluciona, ¿vale? Entonces a este de aquí lo voy a llamar el segundo estado, ¿vale? O sea, si este era el estado inicial, ahora va a pasar a un segundo estado, un estado final, después de que evoluciona en el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a tener otro espacio de Hilbert, pero entonces ahora que va a depender del tiempo, no importa cuántas variables le demos aquí en este caso, ¿vale? Listo, y bueno, ya, eso simplemente es como para hablarles aquí súper rápido de la naturaleza, aquí en este caso del espacio de Hilbert a nivel cuántico, entonces que quede súper, súper claro que en el mundo cuántico precisamente todo lo que se va a utilizar es a partir de este espacio que se llama el espacio de Hilbert, ¿vale? Y pues de aquí obviamente, bueno, aquí cabe hacer la aclaración que aquí está en el recuadro, que obviamente aquí, para nosotros determinar el futuro estado posible, ya sea por un electrón, para un sistema, para un conjunto de partículas, para un átomo, lo que sea, nosotros vamos a poder determinar este estado futuro por medio de lo que nosotros vimos la clase pasada, que había sido la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Que simplemente es el Hamiltoniano aplicado a la función de onda y esto igual a la energía por nuestra función de onda, ¿vale? Que esa es la ecuación de Schrödinger súper simplificada, implícita, ¿vale? Pues esta es la ecuación de Schrödinger y pues esta es la que nos va a dar solución o respuesta a qué nos va a pasar con el sistema un determinado tiempo después, ¿vale? Así como aquí, por ejemplo, en el caso del carro, nosotros encontramos que para encontrar la velocidad, digamos, futura, o bueno, yo que sé, la posición, por ejemplo, la posición era igual a x sub 0 por la velocidad más la velocidad inicial, por el tiempo y todas esas vainas, ¿cierto? Esta ecuación me está dando el futuro, pues, de este objeto. Aquí en este caso el futuro de esta función de onda nos la va a dar precisamente la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Esta es como quien dice la ecuación, pues, de, entre comillas, no es así, pero pues, que sea como la ecuación de movimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella después? ¿Listo, chicos? Una pregunta. Sí, sí. Digamos, entonces, los estados cuánticos son como la posible solución a esa ecuación, la ecuación de Schrödinger, ¿sí? ¿Así lo puedo interpretar? A ver, no, o sea, digamos que lo que estoy retratando aquí es que los posibles estados cuánticos, después vamos a ver, de hecho lo vamos a ver hoy, los posibles estados cuánticos de un sistema que yo lo denoto por sí. Voy a colocar así súper simple, digamos que sí total. Vamos a hacer un ejemplo súper sencillo aquí, ya lo ahorita lo vemos con más profundidad. Digamos que vamos a encontrar el estado de una moneda. Una moneda puede estar cara arriba o cara abajo, digamos cara y sello, ¿sí o no? O sea, cara y sello puede tener dos estados posibles. Entonces digamos que estos dos estados posibles van a estar representados por esta función de onda psi, ahorita sin colocarle ket ni nada de esas vainas. Entonces digamos que tenemos dos posibles estados, o que sea el estado en donde termine cara, o que sea el estado donde termine sello, ¿vale? Entonces tenemos aquí en este caso una sumatoria, por eso se llama superposición cuántica, porque estamos superponiendo estados, estamos sumándolos, ¿vale? Entonces digamos que en el mundo cuántico, si esta fuera una moneda cuántica, lo que estamos haciendo es
coger estos posibles estados, el estado 1 donde salga cara y el estado 2 donde salga sello, y estamos sumándolos, ¿vale? O sea, aquí no se trata solamente de que esté en un estado o esté en dos estados, no. Entonces, ahora la pregunta que me hace Diego es, ¿esta ecuación de Schrödinger me sirve para determinar esos estados? Y la respuesta, pues, en ese caso sería no. O sea, nosotros ya de por sí estamos como tal construyendo los estados, no importa ni siquiera utilizando la ecuación de Schrödinger, ya estamos súper, ¿cómo se dice? Anticipando cuáles van a ser los posibles estados finales del sistema. En este caso, estoy anticipando que puede ser cara o que puede ser sello, pero sabemos que en el mundo cuántico ambos estados van a estar viviendo al mismo tiempo. O sea, si la moneda estuviera en el mundo cuántico, de hecho está en cara y está en sello al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, la ecuación de Schrödinger, resolviendo la pregunta que me hace Diego, la ecuación de Schrödinger realmente lo que me va a dar es el resultado de las energías. ¿Listo? Entonces, este resultado de las energías, este de aquí, al yo aplicar este operador, que lo llamo operador hamiltoniano, a nuestros posibles estados de acá, que salga cara o sello, lo que nosotros vamos a tener como resultado va a ser la energía de este sistema final, la energía de que salga cara o la energía de que salga sello. Yo sé que, digamos, el problema de la moneda no es muy claro con la cuestión de la energía, pero pues digamos que es como un análogo para que se entienda que la ecuación de Schrödinger lo que me está realmente solucionando, bueno, aparte pues de encontrar las energías, obviamente es encontrar los estados finales del sistema. O sea, si antes nosotros anteponemos que puede salir la moneda cara o sello, al resolver la ecuación de Schrödinger lo que vamos a encontrar son dos cosas. No vamos a encontrar los posibles estados, no, vamos a encontrar de hecho solamente un estado posible, en este caso digamos o una fórmula general de psi para saber entonces cómo se puede comportar esta función de onda, ¿vale? Entonces aquí vamos a encontrar un poco de términos y este término de aquí es lo que me representa la función de onda de esos estados, que puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Y pero aparte de eso, lo que más también es relevante en cuántica es que vamos a encontrar los estados energéticos, la energía pues en general, que eso va a ser pues de suma importancia. ¿Vale, Diego? Sí, vale, gracias. Severo. Listo, bien. Bueno, listo. Pero sí, o sea, cabe aclarar que antes de resolver la ecuación de Schrödinger vamos a encontrar una solución pues de la función de onda y pues a partir de eso vamos a encontrar los términos respectivos, ¿vale? Listo, bueno. Vale. Bueno, vamos a entonces aquí rápidamente, vamos a tocar, quería tocar un tema súper rápido. ¿Dónde está? A ver. Bueno, sí les recomiendo, porfa, que si no se vieron el video que lo subí ahí al WhatsApp, vean por lo menos el video en la última parte al final, que este experimento, la verdad que ese es el que abre realmente el entendimiento de todo esto de la mecánica cuántica porque tiene todos los problemas de encima. Entonces, si de pronto no se lo pudieron ver, donde que le echen una ojeadita, pronto la parte final del drive de la clase de la vez pasada, dura como media hora, creo. Entonces, si no lo vieron, porfa, para que lo vean. Súper importante, ¿vale? Listo, vale. Entonces, sigamos. Bueno. Acá, antes a la concepción. Entonces vamos a verlo en Paint rápidamente. Listo, entonces vamos a comenzar. Entonces, bases iniciales de la concepción cuántica. Entonces ya casi vamos a comenzar a todos los vectores brackets. Entonces, a ver, de las primeras cosas que tienen que saber desde la mecánica clásica es que las variables dinámicas, que este concepto viene de la mecánica clásica, que son precisamente el momento, bueno, la posición, la energía, todas estas variables dinámicas, se llaman en este caso, representan los valores o van a representar en el mundo cuántico los valores medibles, ¿vale? Que después vamos a nosotros a denominar los observables, ¿listo? Que son precisamente los operadores. Entonces nuestras variables dinámicas, que antes eran posición, momento angular, por ejemplo, energía, todas estas variables que antes en el mundo clásico simplemente eran variables que entonces vamos a encontrarlas, pues en el mundo cuántico ya sabemos que van a ser operadores. Voy a colocarles un gorrito, van a ser operadores. Y que en el mundo cuántico, estos valores asociados a estos operadores van a representar valores medibles u observables. O sea, que por cada posición podemos determinar un valor. Por cada momento podemos determinar un valor. Por cada momento angular podemos determinar un valor. Por cada energía podemos determinar un valor. Y esos principalmente son los valores medibles del experimento, los resultados, que van a ser los observables. ¿Listo? Entonces, un criterio súper importante desde el punto de vista matemático es la linealidad de una ecuación. Para todos, digamos, para todos es claro qué es la linealidad en una ecuación, o para qué me sirve la linealidad. No he visto si han escrito. No. Sí, para todos es claro, digamos, para qué me sirve la linealidad de una ecuación.
¿Qué dicen, chicos? No mucho. ¿Podrías explicar? Listo, Mateo, vale. Listo, vale. Entonces, pues nada, simplemente la linealidad es un criterio, bueno, realmente se llama criterio de la linealidad, y es donde aquí abajo está enunciado, se los voy a anunciar aquí en la parte de abajo, ya les explico aquí arriba, donde dice, es aquel que al multiplicar un número alfa, una constante, ¿vale? Un número alfa cualquiera, por esta ecuación, también se genera una solución de la misma naturaleza del problema. Listo, palabras más, palabras menos, lo que estoy diciendo es que si yo tengo una función, digamos del espacio de la familia de las funciones, una f de x cualquiera, y digamos que le sumo una función g de x, que también es de la misma familia, ¿sí o no? En este caso es familia de funciones. ¿Listo? Entonces, lo que me dice ese criterio de la linealidad es que yo al multiplicar un valor constante, por ejemplo, voy a colocar alfa 1, esto es una constante, un número, por ejemplo, 2, ¿listo? Y alfa 2, que también va a ser una constante, digamos que sea, no sé, 3, por ejemplo, lo que me dice el criterio de la linealidad es que yo al multiplicar una constante por la función, ¿vale? Y al hacer esta superposición, lo que voy a obtener como resultado es simplemente, vamos en este caso, bueno, no, sería simplemente, ay, Dios mío, voy a subir esta vaina. Listo, entonces simplemente lo que voy a tener como resultado, digamos, es una función que es de la misma familia de estas de acá. Ya, eso es el criterio de linealidad, no es nada del otro mundo. O sea, simplemente que si yo tengo un par de funciones y yo les multiplico, les aplico un número, una constante en este caso, ¿vale? Que puede pertenecer al número real, de los números reales, valga la aclaración, o números complejos, pues esta función, al operarlas, lo que voy a obtener como resultado simplemente va a ser una función de la misma familia de las anteriores. Si aquí yo estaba sumando funciones y le multiplico una constante, pues voy a tener como resultado una función también de la misma familia de funciones. Por ejemplo, en el caso vectorial, pues en el caso vectorial sería simplemente que si yo tengo, por ejemplo, 5 por i, por ejemplo, esto, más 8j, simplemente que es un vector, ¿cierto? Simplemente aquí estoy denotando un vector, por ejemplo, a. Esto, por ejemplo, también es criterio de linealidad. ¿Qué estoy diciendo acá? Que estos de aquí, que son vectores, ¿vale? Que son vectores ortonormales en este caso, que son i y j, son vectores, y al yo multiplicarles en este caso un número, 5 y 8, para formar un vector en el espacio vectorial, pues lo que voy a tener como resultado es un vector que va a ser de la familia de los vectores, también va a ser en este caso vector, ¿vale? Entonces simplemente es del criterio de la linealidad. Si yo tengo un conjunto de familias, de familias matemáticas de algo, ya sean funciones escalares o vectores, entonces al yo multiplicarle algo, lo que va a tener como resultado es prácticamente una función de la misma familia. Eso es el criterio de linealidad. ¿Sí, sí es claro, chicos? Ahora sí. Sí, completamente. Listo, vale. Vale, aquí creo que escribieron. Listo, vale, súper bien. Entonces, vale, entonces nosotros podemos prácticamente generalizar algo y decirlo sin pelos en la lengua, chicos. O sea, la teoría clásica y bueno, prácticamente toda la mecánica que nos han metido, toda la física en general, no mecánica, toda la física en general tiene ciertos baches con este criterio. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo súper sencillo. Por ejemplo, la teoría del electromagnetismo, las leyes de Maxwell, es una teoría lineal, o sea, cumple nuestro criterio de linealidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes cogen su función, por ejemplo, del campo eléctrico, por ejemplo, la función de onda del campo eléctrico, o del campo magnético, o densidad de carga, o densidad de corriente, y a todas esas vainas les multiplican constantes, ustedes van a tener como resultado algo de la misma familia. Entonces, si tenían campos eléctricos y le multiplicaron una constante, pues van a tener campos eléctricos de la misma familia, simplemente que aumentados, o sí, la amplitud aumenta o disminuye, no importa, pero es una teoría, por eso aquí lo coloco y lo voy a resaltar bien, es una teoría lineal, las leyes del electromagnetismo, ¿vale? Entonces, aquí, punto para Maxwell, entonces, punto para Maxwell porque las leyes del electromagnetismo, entre comillas, cumplen ese criterio y son, en teoría, fáciles de manejar, ¿vale? Porque eso sí que me has dicho, debe ser re importante, y voy a colocarlo aquí re grandísimo. O sea, si una teoría es lineal, voy a colocarlo acá, si una teoría es lineal, una teoría es lineal, es lineal, entonces es fácil de trabajar, ¿listo? Y entonces esto va a ser de suma importancia. Entonces, si una teoría cumple nuestro criterio de linealidad, entonces simplemente va a ser
pues un tipo de ecuaciones, un tipo de soluciones fáciles de trabajar. Y esto va a ser de suma importancia a nivel aquí en física, ¿vale? Entonces, digamos, listo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les decía, la teoría de Maxwell, las leyes de Maxwell cumplen el criterio de linealidad, o sea que yo multiplico constantes, por ejemplo, por campos eléctricos o por campos magnéticos, pues cumple el criterio y serían fáciles de operar. ¿Listo? Listo. Y obviamente también ese criterio de linealidad lo que me dice es que si yo superpongo funciones, o sea, las sumo, vamos a obtener también funciones de la misma familia. Eso quiere decir que si yo sumo el vector A, le sumo un vector B, entonces yo voy a tener un vector C de la misma familia. Eso también es criterio de la linealidad. Entonces, criterio de la linealidad simplemente es o multiplicar por constantes aquí a las funciones, la familia de funciones, o superponer, o sea, sumar funciones y como resultado vamos a obtener resultados de la misma familia. Listo, perfecto. Entonces, vale, entonces, a ver. Aquí vienen unas cuestiones bien interesantes. Entonces, la relatividad general, por ejemplo, la relatividad general, el campo de la relatividad general es un carácter, en este caso matemático, de carácter no lineal. Este no va a cumplir la condición de linealidad, porque precisamente sabemos que de las ecuaciones diferenciales, sabemos que algunas son lineales y otras son no lineales, precisamente entre más fáciles de resolver, más difíciles, ¿no? Por ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, la relatividad general tiene algunos problemillas, pues precisamente porque es de carácter no lineal, ¿vale? Por eso es que son tan difíciles, entre comillas, de resolver. Vale, entonces ahora les hago la pregunta, y esta pregunta me parece súper relevante, chicos, y pues digamos ahí, va para todos. Digamos, ¿ustedes creen que la mecánica clásica sí es lineal, cumple nuestro carácter lineal o no lo cumple? Toda la mecánica clásica, o sea, la de Newton, leyes de Newton, todo eso. ¿Qué creen? ¿Lo cumple o no lo cumple el criterio de linealidad? O sea, ¿es fácil de resolver o no es fácil de resolver? Mejor dicho, palabras más. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dice Yo Brian? pensaría que sí, que sí. Listo, Brian dice que sí. Listo. Vale, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Vale, Camilo dice que sí. Vale, coloquen lo que piensen, frescos. Mm, ujú. Listo. Bueno, entonces les voy a hacer una simple pregunta. De hecho, esta pregunta me corchó al principio cuando la aprendí. A ver, vamos a ver. Esta ecuación de aquí. Acá. Entonces, esta ecuación de aquí, digamos R, es la segunda ley de Newton, ¿no? En este caso para una masa constante. Listo. Esta es la ley de siempre. Entonces la pregunta es la siguiente, chicos. Pues creería que es lo importante porque yo creo que un profesor después pregunta eso y lo corcha uno y yo la verdad no lo sabía, no lo entendía muy bien. A ver, pero digamos aquí a lo que es lo siguiente. Nosotros sabemos que si una fuerza es conservativa, yo lo puedo reescribir como menos el gradiente de un potencial, ¿cierto? Bueno, entonces, a ver, entonces, mi pregunta es la siguiente. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes consideran que la segunda ley de Newton, esta la que siempre nos han pintado toda la vida, cumple el carácter de linealidad? O sea, ¿es lineal? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Esta de aquí, la segunda ley. No, ¿No la cumple? no porque pues, o sea, es una ecuación diferencial. Ah, pero sí, de segundo grado, ¿no? No lineal, mejor dicho. Ujú. No lineal. Ok, listo, vale. ¿Qué más dicen? Por acá lo tenía, ¿dónde está? Acá.
A ver, o sea, a lo que voy es lo siguiente. O sea, digamos que yo tengo aquí una función, entonces m, la segunda derivada de x, por ejemplo, así súper unidimensional, pronto que sea un poco más visible. Y esto nosotros sabemos que es igual a menos, digamos, un potencial, bueno, perdón, creo que a un potencial que depende de la distancia, ¿sí? Vemos que aquí los potenciales dependen de la distancia. Entonces, la pregunta es, en este caso, nuestra segunda ley de Newton siempre ha sido lineal o no es lineal. Entonces, la respuesta, en este caso no sé si escribir más, la respuesta es que no es lineal. De hecho, no es lineal. O sea, no es fácil de manejar inclusive la misma ley de Newton. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, listo, tal vez en esta parte izquierda estamos bien. O sea, una segunda derivada, pues, respecto al tiempo no afecta a nadie, ¿no? Pero digamos que este término que está aquí sí tenemos un problema. Y es que este término de aquí, como es un valor del potencial que depende de la distancia, en la posición, puede tomar cualquier cantidad o función que ustedes se imaginen, dependiendo del sistema que estén trabajando, ¿no? Esto, por ejemplo, podría ser x al cuadrado, ¿vale? Esto podría ser, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, derivada de, no sé, una función g respecto al tiempo, yo qué sé, me estoy inventando cualquier cosa. Por x, yo qué sé, por x prima, yo qué sé, algo así, algo así, algo así. O sea, a lo que voy es lo siguiente, si nos damos cuenta, este potencial se define dependiendo del sistema que se esté trabajando, ¿vale? Pero no todos los sistemas son fáciles de trabajar, no todos los sistemas son fáciles de trabajar con este potencial. Esta ecuación no es lineal por una sencilla razón. Digamos a modo de ejemplo, si recuerdan, por ejemplo, el caso del oscilador armónico simple, el oscilador armónico simple sería una ecuación diferencial lineal, porque la podemos, entre comillas, resolver, ¿no? Pero, por ejemplo, para los osciladores armónicos que ya vienen problemillas ahí por detrás de otros tipos de estructuras, entonces ahí se nos friega todo, porque entonces cuando ya no tenemos un potencial tan facilito, o mejor dicho, no tenemos una estructura del potencial de una función para un sistema físico normalito, entonces esta vaina se me quiebra todo y lo que hace es volverme la ecuación de Newton una ecuación no lineal. ¿Sí? Entonces, resolver esta ecuación, por eso, pues digamos, siempre hay hartos problemas al resolver ecuaciones de Newton, no todas son fáciles de resolver, aunque sí muchas son fáciles de resolver, otras son muy complicadas, ¿vale? Precisamente por este sencillo problemita, que este problemita de la fuerza nomás trae consigo este potencial, y este potencial puede tomar muchas formas, infinitas formas dependiendo del sistema que se esté manejando. Entonces, este problemita del potencial hace que toda la ecuación de Newton realmente tenga un carácter no lineal, ¿vale? Entonces, eso prácticamente que me lo tira todo y me daña todo el problema de este carácter lineal, ¿vale, chicos? Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí traje a colación, aquí en la parte derecha pueden ver pues, unos ejemplos simplemente de ecuaciones diferenciales, cualquiera, donde unas son lineales y otras son no lineales. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una ecuación, esta que creen que es una ecuación lineal o no lineal. La primera. No lineal. Listo, vale. Entonces, en principio podríamos decir que sería no lineal, ¿no? Aunque este tiene su truco, porque de hecho es una función lineal. Si nosotros pasamos esta ya al otro lado, o sea, si dividimos entre y, nos quedaría algo así como y' más 2 sobre y igual a 0. Pero aquí, entre comillas, esta sí pareciese realizarse, ¿no? O sea, esta sí pareciese ser una ecuación diferencial resoluble. Entonces, realmente esta tiene el gallo, pero esta sí, digamos que sí es lineal. Esta sí cumple el criterio de linealidad. Bueno, lineal, sí. Esta, por ejemplo, la segunda también. Aquí simplemente tenemos las derivadas, tal, segunda derivada más primera derivada, la. Esta cumple el criterio de la linealidad, es fácil de trabajar. Esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí de y prima más 1 al cuadrado, este binomio. Entonces, ¿esta sería o no sería? Entonces, por ejemplo, esta. ¿Qué iban a decir? Yo creo que no. Esta baila también nos choca. ¿Por qué? Por simplemente el hecho del binomio. Porque de hecho una de las restricciones es que si nosotros tenemos, por ejemplo, la derivada de una función y la elevamos al cuadrado, o bueno, a cualquier enésimo elemento, esto ya nos friega como tal toda la ecuación diferencial. O
sea, si tenemos una derivada, primera derivada, segunda derivada, enésima derivada, elevado a la algo, esto ya no tiene carácter lineal, o sea que nos friega toda la ecuación. O sea que esta tercera no cumple nuestro criterio de linealidad, o sea que esta no nos sirve. ¿Ah? Es difícil. Esta, por ejemplo, la cuarta, sí. La cuarta, por ejemplo, también tenemos el mismo problema. Aquí tenemos 2 de exponente, tenemos segunda derivada, no nos sirve, no cumple criterio. Esta de aquí, esta es fácil de resolver, esta X no tiene nada que ver, simplemente es una variable, ¿no? Coeficientes, ¿cómo es? Coeficientes variables aquí, en esta ecuación homogénea. Esta sí nos sirve, porque aquí mi X no afecta. Esta de acá también, diferencial homogénea con coeficientes variables, nos sirve también, es lineal, la podemos resolver. Y esta última, por ejemplo, esta última de acá, que la quería colocar, si la ven, la segunda derivada de y más seno de y. Esta, por ejemplo, hasta tener seno de y es una ecuación diferencial no lineal, que de hecho viene del oscilador, ¿no? Pero si podemos resolver este problemita del seno, aproximando, porque es que esa es la condición que se le da, si seno de teta es suficientemente pequeño y lo aproximamos a teta, entonces podemos resolver la ecuación. Pero entonces si nosotros no colocamos esta condición de seno de teta, que es igual a teta, entonces no podemos resolver. O sea, sí se puede, pero otros métodos, ¿no? Siento que no se puede resolver, sino que sí se puede resolver por otros métodos. Pero entonces tiene un carácter no lineal, ¿vale? Entonces aquí hay como un ejemplo, así como de las ecuaciones diferenciales clásicas, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí mirando la parte derecha, entonces si se dan cuenta, podemos ver. Entonces, la ecuación de Newton de siempre, m segunda derivada de x respecto al tiempo igual a menos un potencial, la derivada del potencial, tiene un carácter no lineal. No es lineal, la ecuación de Newton no es lineal, porque precisamente este potencial, no podemos conocer cuánto va a valer este potencial respecto a x, por tanto, en este caso se dice que no es lineal. En cambio, por ejemplo, la ley de Hooke, esta por ejemplo, ¿vale? Esta sí es lineal, pues porque si nos damos cuenta aquí ya estamos igualando, dando por relación este carácter que está aquí, la derivada de este potencial, que sería menos kx, ¿vale? Y esto, si nos damos cuenta, esto sí es resoluble, o sea que esta ley de Hooke sí tiene carácter lineal. O sea que si se dan cuenta, respondiendo a la pregunta inicial de si la mecánica clásica es lineal o no, prácticamente que estamos en un 50-50. Sí es lineal para algunos casos y no es lineal para otros casos. Por eso es que la mecánica clásica, inclusive en sí misma, a pesar de que sea re vieja, tiene muchos problemas todavía sin resolver. Por ejemplo, el de los 3 cuerpos y eso, ¿vale? Entonces, por eso la mecánica clásica tiene un carácter sí y no de criterio de linealidad, ¿vale? Listo, vale, y bueno, ya, ahora sí, simplificando, y lo que nos interesa es qué pasa en la mecánica cuántica, y es que la mecánica cuántica, como está aquí señalado, la mecánica cuántica sí, completamente sí, es lineal, ¿vale? Y esto va a ser de una grandísima trascendencia, importancia, o sea, a pesar de las ecuaciones que uno se aprenda o no se aprenda, como se las aprenda de todas las formas que se las aprenda, la mecánica cuántica, porque cumple el criterio de linealidad, va a ser, entre comillas, fáciles de solucionar. O sea, prácticamente que todas las ecuaciones que podamos contemplar en mecánica cuántica van a ser resolubles y esto va a ser algo súper importante. Bueno, cabe aclarar que esto que estoy diciendo, obviamente como les dije desde un principio, no me lo estoy inventando yo. Esto, por ejemplo, estas notas que les estoy comentando, esto es de los cursos de MIT de mecánica cuántica. Entonces, digamos, el profesor de mecánica cuántica recalcaba mucho esto. Él decía que la mecánica cuántica en este caso iba a ser de carácter lineal. Por eso las ecuaciones realmente son fáciles de resolver. Prácticamente que la mecánica cuántica es un mundo fácil de resolver matemáticamente. El problema es conceptualmente, ¿vale? Que ahí es donde vienen como los choques, pues, de la mecánica clásica que se rompen, ¿vale? Pero en teoría matemáticamente es muy fácil. Entonces, vale, bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí, chicos? ¿O todo bien? Bueno, espero que todo bien. Listo, vale. Entonces, vale, nuestro criterio de linealidad tiene que cumplir esta ecuación que está acá. Entonces, aquí si se dan cuenta donde dice estructura de ecuación lineal. Esta parte de estructura de ecuación lineal es prácticamente la forma matemática como uno estructura, entonces, una condición de linealidad. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un operador L y aquí tengo un valor determinado, un valor cualquiera.
¿vale? U sub D, perdón, U. Listo, entonces este criterio de linealidad lo que me está diciendo es que yo puedo cumplir estas tres condiciones, por ejemplo. Primera condición, que si, por ejemplo, yo a esta cantidad, a este valor U, que es la variable dinámica, aquí estamos hablando ya de variable dinámica, si yo le multiplico por una constante A, entonces esto me lo va a cumplir simplemente por propiedad que es asociativa. Puedo romper, pues, bueno, puedo romper este paréntesis, simplemente me quedaría como está acá, ¿vale? Esta es la primera condición, o sea, que si yo aplico una constante, ya sea de números complejos o números reales, esto se sigue cumpliendo. Criterio de linealidad número 1, ¿vale? Criterio de linealidad número 2, entonces, que si yo tengo dos variables dinámicas, las puedo sumar, ¿vale? Y al aplicar un operador lineal, pues de igual forma se me sigue cumpliendo la igualdad a partir de esta estructura. Entonces, este sería nuestro criterio número 2. Criterio número 3, que si yo multiplico constantes alfa por las variables dinámicas, más otra constante por otra variable dinámica, de igual forma, al aplicar nuestro operador y bueno, toda esa ecuación de linealidad nos tiene que dar igual a 0. O sea, esta estructura que estoy colocando aquí es como una ecuación diferencial. Poco más visible como sería, como la ecuación que está aquí abajito. Entonces, esta ecuación, por ejemplo, es una ecuación diferencial que me inventé. Entonces, por ejemplo, es una ecuación diferencial cualquiera. Entonces, derivada de u respecto al tiempo más 1 sobre tau, que es una constante, por u igual a 0. Una ecuación diferencial normalita, cualquiera. Entonces, aplicando este criterio de linealidad, entonces lo que yo voy a estructurar, y de aquí es donde alguna también nace todo este carácter de los operadores, del operador, es que precisamente yo puedo factorizar, como quien dice, toda esta cantidad, la derivada respecto al tiempo más 1 sobre tau, todo eso lo puedo convertir en un operador, ¿vale? Y simplemente lo que voy a hacer es factorizar esta u. Entonces, esta u que estaba aquí en esta ecuación diferencial aquí y aquí, simplemente como pareciese lo que hice fue factorizar mi u, y al factorizarle y dejarla todo el resto entre paréntesis, pues si se dan cuenta tiene la estructura del criterio de linealidad. Y por eso es que aquí en este caso, este término derivado respecto al tiempo más 1 sobre tau sería el operador de esta variable dinámica, ¿vale? Y si se dan cuenta puedo reescribir esto como simplemente L por U igual a 0. Y esto es el criterio de linealidad. O sea, que lo que hice fue tener una ecuación diferencial súper grande, súper compleja. Lo que hice fue factorizarla y dejarla simplemente como un operador aplicado a una variable dinámica. Y esto precisamente es la estructura de todas las ecuaciones de mecánica cuántica. Pues ya que veremos más a fondo. ¿Listo? Sí quedó claro realmente. O sea, esto se cumple no solamente aquí en cuántica, esto se cumple en toda la física que quieran, en toda la matemática, todo lo que quieran. Por ejemplo, yo puedo también hacerlo, por ejemplo, para la ley de Hooke, por ejemplo, yo qué sé. Entonces puedo factorizar todo y convertir un operador, por yo que sé, operador de Hooke, por ejemplo. Por ejemplo, operador de Hooke, donde el operador de Hooke sea segunda derivada respecto al tiempo más k sobre m aplicado a x, ¿vale? O sea, lo que estoy diciendo es algo de este estilo, o sea, que m segunda derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado menos k por x, ¿cierto? Pero lo que yo puedo hacer, entre comillas, es hacer lo siguiente, 2 segunda derivada respecto al tiempo más k sobre m, ¿cierto? Por x igual a 0. Y esta ya es una ecuación diferencial, ¿no? Entonces lo que yo les estoy diciendo es que nuestro criterio de linealidad lo que podemos hacer es esto. Simplemente colocarse la segunda derivada respecto al tiempo más este factor constante k sobre m, listo, todo esto entre paréntesis por x, y esto igual a 0. Y aquí entonces yo llamo a esta cosa L, que yo lo llamé aquí arriba en lo que le estaba presentando L, entonces sería L, operador L por X, voy a colocar en una cachuchita si quieren, operador L por X igual a 0. Y esto es criterio de linealidad. Esto es el criterio de linealidad. ¿Vale? Entonces como que se puede simplificar todo esto de manera súper sencilla. ¿Vale, chicos? ¿Sí quedó claro? De hecho me parece como re interesante esto también, tenerlo en cuenta. Entonces toda la mecánica cuántica se estructura de esta forma, cumpliendo ese criterio de linealidad. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Listo. Perfecto. Listo, entonces si nos damos cuenta aquí, prácticamente que la mecánica cuántica va a estar dada por todas estas relaciones, ¿vale? Así que le multipliquemos constantes, así le multipliquemos todo lo que queramos, se va a seguir cumpliendo nuestro criterio de linealidad,
Y eso va a ser súper importante. Entonces aquí voy a esto que aparece acá. La mecánica cuántica es lineal. ¿Por qué? Por el sencillo bosquejo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿cuál ejemplo les puedo dar? Pues, por ejemplo, la misma ecuación de Schrödinger, que es esta que está aquí. Digamos de manera explícita aquí, sería esta. Y esta, si nos damos cuenta, cumple el mismo criterio. Estoy aplicando un operador a mi función de onda. Y al aplicárselo, entonces simplemente lo que estoy diciendo es que estoy aplicando un conjunto de operadores matemáticos, derivadas parciales, que unas constantes y, que unas constantes h barra, que unas constantes y no sé qué vainas. Todo eso se lo estamos aplicando a psi. Y eso cumple el criterio de linealidad de lo que estamos hablando. O sea que todo eso que estoy estructurando, todas las ecuaciones que hemos visto, bueno, que han visto por ahí en cuántica, o esto, me cumple el criterio de linealidad. Por eso es que, entre comillas, aquí lo resalté, la mecánica cuántica es más simple de trabajar que la mecánica clásica, aunque parezca chistoso, pero de verdad la mecánica cuántica es mucho más simple que la mecánica clásica, si cumple este criterio, ¿vale? Ya que en mecánica clásica estamos como que sí, como que no. La mecánica cuántica en este caso es más simple, más sencillo. ¿Listo, chicos? El problema, como les digo, viene siendo son los conceptos y entender qué significa esto. Bueno, vale. Listo. Listo, vale, súper bien. Listo, entonces, bueno, vamos a ver aquí dos cositas súper rápido. Entonces, la primera es el problema de la polarización de la luz. Entonces, es un problema súper, hiper, mega clásico. Entonces, aquí abajo está anunciado, el problema de la luz y el polarizador era que cuando se enviaban miles de fotones, ¿vale? De fotones, todos idénticos a través del polarizador, unos pasaban y otros no, sin importar la dirección y lo idénticos que fueran. Entonces, ¿qué pasaba? Todos deberían ser absorbidos o todos deberían pasar, pero eso no ocurría. Y esto, por ejemplo, va a ser uno de los problemitas de mecánica cuántica que precisamente va a resolver. Bueno, o sea, no son problemas de la mecánica cuántica, sino realmente le va a dar resolución, sentido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un esquema súper sencillo, no es algo del otro mundo. Entonces, esto es un polarizador. Este cuadrito de aquí, voy a resaltarlo, ese es un polarizador. Entonces, ¿cómo funciona este polarizador? Simplemente acá. Ese polarizador, si se dan cuenta, yo lo coloqué aquí con una línea hacia la derecha, o sea que es un polarizador aquí en este caso lineal hacia la derecha. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si yo hago pasar unos fotones, bueno, un fotón en especial, si hago pasar un fotón aquí, lo paso por atrás del polarizador, pues lo que va a hacer este fotón es pasar. ¿Por qué pasa? Porque el fotón va en la misma dirección en la que va el polarizador, ¿vale? Si se dan cuenta, ese fotón va hacia la derecha, nuestro polarizador va hacia la derecha, por lo tanto pasa. Listo, 100%. Pase del 100%. Pareciese, ¿no? Teóricamente. Ahora, si cogemos este fotón y lo mandamos de aquí, de abajo para arriba, pues ahora el fotón sale desde 2, lo atravesamos, entonces lo que va a hacer el fotón va a ser, bueno, lo que va a pasar es que el fotón va a ser absorbido por el polarizador. Por eso aquí coloqué absorción. O sea que el fotón no va a salir al otro lado. ¿Vale? O sea que tenemos un 100% de probabilidad de que no va a salir, teóricamente. ¿Listo? Entonces, eso es un polarizador, así actúa, ya. Eso es todo. Eso es toda la ciencia de un polarizador, entre comillas, así. Súper rápido. Entonces, ¿qué pasa? Un polarizador, en este caso, si yo lo inclino, si yo inclino, por ejemplo, ya no un fotón que vaya hacia la derecha o hacia arriba, sino que lo inclino un ángulo, entonces, y lo hago pasar a través del polarizador, entonces yo puedo, por ejemplo, escribir las ecuaciones de esa forma. Sabemos que, por ejemplo, como la luz es una onda electromagnética, digamos que puedo trabajarla como esta forma. Antes de que entre al polarizador, la puedo escribir así, ¿cierto? Entonces, el fotón, como una onda electromagnética, en este caso eléctrica, que pasa a través del polarizador, la puedo escribir simplemente pues, como la descomposición, pues, vectorial, ¿no? Entonces, aquí la componente coseno, aquí la componente seno. Y, como tal, la magnitud o el valor completico de lo que va a salir, bueno, antes de entrar, va a ser este de acá, o sea, simplemente va a hallar el valor absoluto, o sea, la amplitud, pues, del fotón va a estar dado por esto. Ahora, después de que pasa por el polarizador, va a estar dado por esta cosita de acá. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta, ¿por qué? Y va a estar dada, de hecho, por este valor de amplitud. O sea, lo que sale del polarizador del fotón va a estar dado por coseno cuadrado del ángulo que lo hayamos incidido. O sea, como quien dice, solamente se descompuso. En este caso, ¿por qué? Pues porque si nos damos cuenta, aquí respondo rápidamente, pues si nos damos cuenta, el polarizador va en sentido
horizontal hacia la derecha. Por lo tanto, la luz que supuestamente podría pasar descomponiendo esto, que sería este de acá y esta de acá, ¿cierto? De este fotón, pues solamente va a pasar la componente X. Pues aquí se puede ver, ¿no? Pues si el polarizador va a sentido derecho y yo estoy mandando el fotón en diagonal, pues va a pasar solamente un porcentaje de los fotones que vayan en sentido de la descomposición en sentido derecho, o sea, hacia la derecha. Y eso precisamente es E sub 0 coseno teta, coseno alfa, en este caso. ¿Vale? O sea que la amplitud de encontrar este fotón, o bueno, la amplitud de este campo, cuando salga va a ser coseno cuadrado de alfa. ¿Vale? Es algo súper sencillo, pero pues es para tenerlo en cuenta con este problemita. ¿Listo, chicos? ¿Sí quedó claro esta cuestión del uso del polarizador? Bueno, yo les dice, y si va en sentido contrario, también se absorbe, es decir, si el polarizador va a la derecha. Si el polarizador va a la derecha. Y el fotón, ya. O sea, tú me dices que, bueno, si el fotón va hacia allá y este tipo, el fotón viene hacia este lado, o sea, así. Sí, es lo que tú dices. ¿Sí, correcto? ¿Es eso? Sí, así. Ok. Bueno, pues bueno, según lo del polarizador que han visto que pasa, ¿qué pasaría? ¿Qué creerían que pasa, por ejemplo, aquí con esta cuestión de los ángulos? ¿Qué creen que pasa? O sea, ¿será que se cancela o no se cancela? ¿O lo absorbe o no lo absorbe? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Se absorbe el fotón o no se absorbe el fotón? Lo reflejaría, ¿no? Bueno, no lo refleja, sería negativa. Pues es una hipótesis, no estoy seguro. Pues, bueno, según lo que, hasta donde yo te he entendido, pues lo que pasaría sería que, o sea, sí, prácticamente pues pasaría simplemente que con signo negativo, pero en descomposición. Pero si te das cuenta como el módulo de esto es todo esto al cuadrado, pues prácticamente que el signo no importa en qué ángulo lo coloquemos, pues el signo no importa porque de igual forma nos va a dar una amplitud positiva. O sea, pero entre comillas va a pasar. ¿Sí me entiendes? Ujú. Eso. Listo, vale. Bueno, pero este problema del polarizador, esto es lo que más o menos se sabía. Pero entonces el problema realmente viene con este problemita que ahorita les acabé de mencionar. El problema era el siguiente. De nuevo se los repito. Entonces el problema era el siguiente. El problema de la luz y el polarizador era que cuando se enviaban miles de fotones, todos idénticos, o sea, no eran fotones diferentes porque esos eran los criterios súper importantes, a través del polarizador unos pasaban y otros no. Entonces esta primera inquietud es donde se tiene que abordar la mecánica cuántica. O sea, ¿cómo era posible que algunos de los fotones sí pasaran y otros no pasaran? Sin importar la dirección, o sea, no importa si lo mandamos en diagonal, arriba, derecha, izquierda, y lo idénticos que fueran, ¿vale? Si eran más grandes, más pequeños, con más energía, menos energía, tipo de longitud de onda, no importa nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Todos deberían ser absorbidos o todos deberían pasar, pero eso no ocurría. O sea, si el polarizador iba hacia la derecha, entonces digamos que yo mandaba un fotón aquí en sentido vertical, digamos que los experimentos lo que arrojaban era que algún porcentaje muy pequeño pasaba, o sea, había un porcentaje pequeño que pasaba y otro porcentaje de que no pasaba. Entonces, ¿eso cómo era posible? O sea, ¿pasa o no pasa? ¿Me va a entender? Bueno, esos eran los problemas clásicos de eso de comenzando 1900, ¿no? Entonces, este problemita de aquí prácticamente alude a unos problemas súper básicos en mecánica cuántica, ¿vale? Que precisamente tiene que ver con esta superposición de estados. ¿Listo? Y lo que hablamos la vez pasada. Entonces, este problemita del polarizador es algo que nos va a servir pues para estudiar un poco más, ya después más a fondo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en mecánica cuántica lo que nosotros vamos a tener ya no van a ser, digamos, en este caso, entonces veíamos, digamos, colocábamos nuestra función de onda del campo eléctrico, ahora en el mundo cuántico lo que colocamos son los estados, ¿vale? Que es lo que vamos a llamar consecuentemente funciones de onda, o consecuentemente vectores de onda. Entonces aquí lo que va a tener simplemente, si nos damos cuenta, va a ser lo siguiente. Voy a colocar el fotón, digamos que es un fotón, y va, digamos que es un fotón aquí alfa, ¿listo? Ya vamos a ver esto con más detalle. Entonces, esto simplemente lo que me va a decir es que el fotón puede estar en dirección X por este coseno de alfa, o puede estar en dirección Y por este seno de alfa. O sea, ¿a qué voy? Entonces aquí vienen los conceptos, pilas. Entonces digamos que aquí, con el problema del polarizador, simplemente construíamos nuestra función del campo eléctrico
¿sí? Saliendo del polarizador antes y después, y pues ya teníamos como tal los posibles resultados concretos, deterministas, porque esa es la palabra, determinista. Solamente en este problema salía por el eje X y ya. Eso era lo que pasaba. Todos los fotones por obligación tenían que salir por el eje X y ya. Listo, fin de la historia. En el mundo cuántico no. Y eso precisamente es el problema. Entonces, en el mundo cuántico realmente no es que todos van a pasar por aquí o todos van a pasar por aquí. No, eso es falso. Lo que pasa en el mundo cuántico es que al superponer, al sumar estos dos estados, que los fotones salen por X o que los fotones salen por Y, lo que estoy haciendo es precisamente una superposición de estados cuánticos. O sea que los fotones van a poder salir por arriba, bueno, o sea, en dirección y en dirección X. ¿Vale? O sea, que van a tener ambos estados posibles. O sea, que no vamos a decir, no, solamente los fotones en este polarizador van a salir en dirección X. O no, solamente van a salir en dirección Y porque ya el polarizador va hacia arriba. No, en mecánica cuántica eso no va a ocurrir. En mecánica cuántica vamos a superponer todo esto. ¿Vale? Y hasta que nosotros, ahí viene el problema de lo que hablamos la vez pasada del experimento de la doble rejilla, por ejemplo, que hasta que nosotros podamos medir efectivamente en el experimento, pues es cuando colapsa uno de estos dos estados, cuando colapsa. Entonces digamos que antes de que nosotros midamos, tenemos esas dos posibilidades. O sea, como quien dice, el fotón está moviéndose hacia la izquierda, hacia la derecha y está moviéndose hacia arriba al mismo tiempo, ¿vale? Pero después de que nosotros realizamos la medición, encontramos que los fotones, un cierto porcentaje se movió, por ejemplo, hacia arriba. Entonces, si se movió hacia arriba, lo que va a pasar con este otro pedazo es que va a colapsar. Y eso es lo que le llamamos la vez pasada colapso de la función de onda. Y esto va a tender a cero. ¿Listo? Y solamente nos quedamos con la parte de seno de alfa por el fotón que va en dirección Y. ¿Vale? Y precisamente esto que les acabo de pintar es precisamente lo que va a pasar en el mundo cuántico. Tenemos que superponer todos los estados posibles y en el momento indicado, cuando hagamos el experimento, colapsa uno de estos y nos quedamos solamente con uno. Pero sin que nosotros realicemos ninguna medición, todos los valores posibles, todos los estados posibles, ¿sí? Todas las cantidades posibles en el mundo cuántico se van a cumplir al mismo tiempo. O sea, que el fotón en este caso está en dirección X y está en dirección Y al mismo tiempo. ¿Listo? Estas cuestiones que están aquí de coseno alfa y seno alfa, después vamos a ver que estas constantes de aquí se van a llamar después amplitudes de probabilidad, ¿vale? Que van a ser súper importantes precisamente para determinar la probabilidad de que el fotón o esté en dirección X o esté en dirección Y. ¿Vale? Por eso aquí coloqué A.P. Se llama amplitud de probabilidad. ¿Listo? Pero bueno, aquí lo que quiero que les quede, hemos dicho que les haya quedado por lo menos ahí importante como concepto, es que en el mundo cuántico tenemos que superponer los estados posibles. A diferencia de que aquí era una sumatoria y descomponíamos al final el resultado de esta luz, ¿vale? En dos posibles resultados, derecha o arriba, aquí lo que vamos a tener es que ambos se van a superponer, van a estar al mismo tiempo. O sea, prácticamente, que si antes de la medición el estado era este, ¿listo? Bueno, digamos que para un tiempo T1 el estado era este, digamos sin que pase por el polarizador los fotones, y digamos que después de que pase por el polarizador los fotones, en un tiempo t igual a 2, por ejemplo, digamos que nosotros no realizamos ninguna medida, pues vamos a tener exactamente la misma función de onda, o el mismo estado, la misma superposición de estados, sin que midamos, ¿no? Sin que midamos. Sin que midamos, vamos a tener el instante T1 antes de que pase por el polarizador, está todo este conglomerado de estados. Y después de que pase por el polarizador, también vamos a tener exactamente lo mismo. O sea, como quien dice, los estados posibles en el mundo cuántico se conservan hasta que nosotros miremos, hasta que nosotros observemos. Y ahí pues colapsa la función de onda y nos quedamos con... Listo, chicos, eso era prácticamente lo que les quería comentar en conceptos, pues para que quede súper claro, ya para dar paso a lo que realmente pues ya compete así con toda en cuántica. Entonces, pues les hago la pregunta, ¿sí quedó claro pues hasta ahí realmente esto que les expliqué o no? ¿O qué preguntas tienen de pronto que les pueda ayudar y que obviamente sepa? ¿Nada? Listo, Camilo, vale. Ese movimiento de los fotones se da en el espacio de Hilbert.
¿cómo se escriba? Sí, dale, que con H. A ver, espera, no me lo pregunto cómo era. Este movimiento de los fotones se da en el espacio de Hilbert. Ah, ok, listo, bueno. Entonces, como todo en el mundo cuántico, obviamente, como lo mencionamos ahorita, todo en el mundo cuántico va a estar arraigado a sistemas, a espacios de Hilbert. Entonces, claro, fotones, bueno, o sea, toda la familia de los bosones, bosones que son, por ejemplo, los fotones, las interacciones débiles, bueno, otras vainas, los fermiones, los leptones, bueno, todas las partículas que ustedes se imaginen, incluso átomos, partículas de luz, lo que tú me dijiste, fotones, electrones, núcleos, quarks, muones, piones, todo lo que ustedes imaginen en el mundo cuántico va a cumplir esta relación, obviamente. Todo está sumergido en el espacio de Hilbert. Todo, absolutamente todo el mundo cuántico, ¿vale? Entonces, claro que sí, la luz también debería estar en este espacio de Hilbert, si nosotros lo queremos configurar de ese modo, ¿no? Listo, ¿vale? Y por último, bueno, para dar paso a lo que compete ahorita, quería mostrarles ese experimento que la verdad yo todavía estoy asombrado. O sea, aparte de que el de la doble rejilla me dejó asombrado, este sí que me dejó peor. Entonces, voy a colocar por acá, antes de comentarles esto. Nosotros sabemos que, y eso lo vamos a ver después, que precisamente en el mundo clásico, otro de los problemas que también son, pues, me parecen a mí muy fascinantes, es que si ustedes tienen en el mundo clásico una pepa, yo qué sé, tienen una canica, no, su celular. Entonces, si ustedes tienen su celular y lo lanzan contra una pared, pues se les rompe el celular, ¿no? Por reacción. Entonces, este tipo, ¡pah!, estalla, ¿cierto? Porque supuestamente, según en el mundo clásico, no tiene la suficiente energía para atravesar esta pared, esta barrera, ¿no? Lo que le llamamos potencial después. Entonces, en el mundo clásico, si ese celular no tiene suficiente energía para lanzarlo, si no tiene una velocidad suficientemente alta, ¿vale? Cercana, yo que sé, a la velocidad de la luz, ¿vale? Entonces este teléfono lo que va a hacer es, al contrario, es la pared va a ejercer una fuerza en dirección opuesta, tercera ley de Newton, y lo que hace es romper el celular, ¿vale? O sea que se necesita clásicamente suficiente energía, suficiente velocidad para atravesar esta pared. En el mundo cuántico, ese experimento de la barrera, tunelamiento cuántico específicamente, es bastante interesante porque en el tunelamiento cuántico, ustedes tienen partículas, lo que sea, y cuando ustedes lo lanzan, al tener aquí una barrera de potencial, voy a llamar aquí barrera de potencial, entonces va a haber, en este caso, vamos a colocar las armas bien. Entonces cuando ustedes tienen esta barrera de potencial, realmente lo que va a pasar es lo siguiente, es que a pesar, y es que ahí viene la parte del mundo cuántico, esto es clásico, ¿no? Clásico. Ahora si nos vamos al mundo cuántico, entonces aquí supuestamente lo que plantean las ecuaciones de Schrödinger, el solucionar toda esta cuestión, es que así ustedes tengan suficiente energía, muchísima energía, y eso es algo súper interesante, o poca energía, una partícula con un cierto grado de probabilidad, esta partícula puede, bueno, de hecho que el dibujo está mal. Digamos que aquí como es una partícula se le asocia una onda, ¿no? Entonces digamos que esta es una onda, y luego cuando choca la pared lo que hace es disminuir la amplitud de esta onda, y lo que terminas haciendo es algo así de este estilo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el mundo cuántico? El mundo cuántico plantea de que estas partículas, al solucionar nuestra ecuación de Schrödinger para saber qué va a pasar en este mundo, es que precisamente la materia se comporta muy extraño. Y es que a pesar de que ustedes tengan unas cantidades de energía muy, muy grandes, muy elevadas, unas cantidades de energía muy bajas, no importa, ¿vale? Ustedes van a poder, entre comillas, tener una probabilidad de atravesar esta pared. A diferencia del mundo, en el mundo clásico, necesitábamos muchísima velocidad o muchísima energía. De otro modo, este celular no va a pasar. Pues en el mundo cuántico no. En el mundo cuántico, este postulado de Broglie, que asocia precisamente las ondas a la materia, aquí empiezan a aparecer estas cuestiones raras de los fenómenos en el mundo cuántico. Y es que precisamente estas funciones de onda, al sacar las probabilidades y toda esta cuestión, va a haber ciertas probabilidades de que efectivamente esta partícula atraviese nuestra barrera. O sea, como si de verdad pudiéramos atravesar todo esto. Pero entonces, me parece algo súper importante aclarar, chicos, y eso creo que me parece, sí, algo relevante, porque a veces es confuso este problema. Ese problema, digamos que uno en principio lo entiende listo. O sea, como quien dice, este pedazo de masa puede pasar, ¿vale? Pero entonces sí va a quedar algo súper claro, chicos, y de verdad que sí es importantísimo.
Y es que este efecto túnel, o este efecto de tunelamiento cuántico, que verdad parece un túnel, ¿no? Por eso se llama tunelamiento cuántico. Realmente lo que me está jugando el papel aquí, la palabra correcta de este efecto túnel es la probabilidad. O sea, no hay otra palabra más. Yo no estoy diciendo, a pesar de que lo haya acabado de decir, probabilidad. Yo no estoy diciendo efectivamente que todo el 100% de las veces, y eso que quede claro, el 100% de las veces esta masa va a pasar. Eso es falso, ¿vale? Eso es falso y ya lo he revisado con muchos temas. Eso es falso. No es que la partícula va a pasar por obligación. No. Aquí se juega, por eso, un papel muy importante con el concepto de probabilidad. Y es que precisamente al nosotros asociarle a esta masita que tiene una longitud de onda, una onda asociada, una función psi, lo que prácticamente está pasando con esta función psi es que al nosotros desarrollar toda la ecuación de Schrödinger y ver qué pasa aquí en esta región 1, qué pasa en esta región 2 y qué pasa en esta región 3, lo que encontramos nosotros es que va a haber una probabilidad, chicos, no una probabilidad, ¿vale? Una probabilidad de que esta cosa, esta pepa, pase, ¿vale? Otra cosa es que experimentalmente lo han comprobado y efectivamente pasa en muchos casos, ¿vale? Pero no en toda la mayoría de los casos, para que quede claro, ¿vale? Así tenga suficiente o poca energía, como lo dije ahorita, entonces va a haber una probabilidad de que esté al otro lado, ¿vale? Y pero obviamente, pues que esté al otro lado, o sea que si esta pepa yo la haya aquí en un instante T1, y luego yo vuelvo a medir dónde está, busco la pepa, la masa, y luego la pepa, yo qué sé, me resulta por acá. Digamos que acá en ese instante T2. Entonces realmente lo que pasó es que a esta onda, por asociarle su función de onda y hacer todas las ecuaciones, le dimos unas propiedades de probabilidad de que prácticamente esta pepa que estaba aquí en un instante, pues ahora va a estar acá en este instante, y por mera probabilidad, pues lo que hizo en teoría fue cruzar nuestra barrera. Por eso el efecto tunelamiento cuántico. ¿Listo? Este, por ejemplo, es uno de los problemas que me parece a mí súper interesantes para abordar aquí estos problemillas cuánticos, el de tunelamiento. Entonces, no importa cuánta energía tengan, va a existir una probabilidad de que esta partícula pueda estar al otro lado de la pared. Y esto es el efecto túnel, ¿vale? Tunelamiento cuántico. Esto, digamos, en carácter un poco más aterrizado en física, por ejemplo, se ve en los núcleos atómicos, ¿vale? Entonces, después miramos de pronto eso. Es que, por ejemplo, va a existir un punto en los núcleos atómicos donde, por ejemplo, aquí están los protones, aquí están los neutrones. Entonces, digamos que para que esos protones superen la fuerza nuclear dentro de este núcleo, entonces, realmente, para que esos protones salgan de este núcleo, de este radio, del radio nucleico, entonces, para que salgan disparados, realmente lo que tienen que hacer es una especie de efecto túnel. O sea, la probabilidad de que este protón pueda salir, de hecho, va a ser la justificación para que, por ejemplo, fenómenos como la radiación beta, la radiación gamma, la radiación alfa, todos estos fenómenos de radiación se puedan producir. Y es por esta misma probabilidad de la función de onda. ¿Vale? Uy, qué asco. Por esta probabilidad de la función de onda. Por esta probabilidad de la función de onda. Entonces, lo que me permite a mí realmente hacer todos estos fenómenos es la probabilidad, los fenómenos probabilísticos de este determinado sistema. ¿Listo? Vale, ahora sí vamos con el problema que les quería plantear. Y es este bien interesante. Y ya creo que han escuchado algunos de estos, y es el entrelazamiento cuántico. ¿Vale? Vamos a ver, tienen preguntas. No, mira, ok, listo. Juliet pregunta. Oye, una pregunta. ¿Eso solo puede ocurrir con algo masivo? O sea, digamos, con radiación electromagnética no ocurriría. O sea, a ver, digamos, me dices, digamos, por ejemplo, que un fotón pase la barrera. ¿A eso te refieres? Ah, ok. No, claro. Obviamente este efecto de tunelamiento, se cumple, pues en este caso para, pues, a ver, ¿cómo te lo explico? Digamos que hay cierta familia de partículas en el modelo estándar de partículas que cumplen muchas de estas cuestiones. Prácticamente que toda la mecánica cuántica, como les dije ahorita, se estructura para las partículas cuánticas. El fotón, por ser una partícula también cuántica, ¿vale? Porque ya sabemos que tienen propiedades de partícula y de onda, de materia y de onda. Entonces digamos que también, obviamente, podría cumplir en principio esta relación. Entonces, efectivamente, digamos, si tú tienes un fotón aquí en este caso, lo mandas aquí a esta barrera de potencial, vas a tener probabilidades de que efectivamente este fotón pueda cruzar al otro lado. Con una tal vez de hecho me parece interesante el comentario porque se podría evidenciar mucho más fácil, digamos experimentalmente,
la frecuencia, digamos la frecuencia de este fotón. O sea, podríamos evidenciar que si lanzamos un fotón a esta barrera, en el mundo cuántico obviamente, si lanzamos un fotón a esta barrera y logra pasar, como les mencioné aquí, nuestra amplitud va a bajar. O sea que prácticamente la frecuencia de este fotón, que digamos yo que sé, antes era de, no sé, colocar números nomás, era 100 hercios, entonces pues obviamente va a terminar con una frecuencia mucho menor, yo que sé, va a terminar con 10 hercios. O sea, se redujo casi pues al 90%, ¿no? Entonces, si te das cuenta, lo que hizo el fotón fue bajar precisamente su amplitud, su longitud de onda, su longitud de onda, no, su amplitud, ¿no? Y bueno, aunque van arraigadas muchas cosas a las características del fotón y todo eso, pues para dar más pie. Pero en general, respondiendo a tu pregunta, sí se puede los fotones, obviamente, sí se puede, ¿vale? Cumple también la regla. Vale, Edison dice, ¿qué experimentos muestra el efecto túnel? Bueno, pues, digamos que hay un conglomerado, de hecho me parece muy interesante y muy bonito este experimento de Edison, porque digamos en muchos aspectos en el mundo cuántico, vuelvo y repito, se repite constantemente. De los que yo me sé, les voy a contar de los que yo sé y yo he estudiado. Uno, por ejemplo, es el que les acabo de mencionar, es el de los núcleos atómicos. Este es un experimento, después inclusive lo vamos a aplicar. Después, ya que veamos todo esto, hacemos el cálculo, porque me parece muy bonito, y uno realmente justifica por qué un protón, en este caso, tiene la suficiente energía para salir disparado del núcleo atómico, y pues de ahí donde se deduce toda esta cuestión de radiación y toda esta vaina, ¿vale? Entonces, ese es uno de los experimentos que comprueba el efecto túnel, porque realmente este protón no es que tenga el 100% de la probabilidad de salir Edison, sino realmente tiene una probabilidad baja, pero sin embargo pasa. O sea, incluso, eso es bien interesante, después hacemos el cálculo, se tiene una probabilidad, póngale de un 25% de que este protón pueda salir del núcleo. Y entonces, cuando ese protón sale del núcleo, lo que obviamente se está cumpliendo es que esta función de onda, realmente por cuestión probabilística, sí tiene la probabilidad de salir con un 25% y efectivamente sale. Y es lo que eso nos muestra el experimento. Entonces, este es bien interesante. Después, de hecho, este sí lo vamos le vamos a hacer matemáticas de este problemita. Y el segundo que de pronto he visto es a nivel molecular, y ese sí que me pareció súper interesante. De hecho, eso yo no lo sabía en lo absoluto. Y es que las cadenas de ADN, voy a colocar acá digamos, las cadenas estas de ADN doble hélice. Entonces, estas estructuras de ADN y toda esta cuestión que ustedes saben que trae consigo un montón pues, de estructuras aquí internas, ¿vale? Entonces, inclusive, y eso pues de pronto ya lo pueden investigar un poco más a fondo, pero sí sé qué pasa aquí, y es que a escala molecular, por ejemplo, en el ADN, también ocurre efecto túnel. ¿Y qué pasa? Hay un fenómeno bien interesante, chicos, y es que, por ejemplo, las mutaciones, por ejemplo, de hecho no 100% de las veces, por ejemplo, cuando estamos expuestos a radiación, no, pero que si se dan cuenta, por ejemplo, hay personas muy curiosas que tienen hijos y esos hijos a veces salen con algunas alteraciones genéticas. Pero entonces la pregunta es cuando hacen los estudios aquí y hacen retroceso, oiga, pero su familia no tiene antecedentes, por ejemplo, yo qué sé, de un tumor o de que le salió un brazo extra o cualquier cosa. Esto realmente ocurre muy interesante y muy extraño y muy pocas veces, precisamente hablando de probabilidad, porque a escala molecular lo que hacen algunas de estas interacciones es que las moléculas, algunas al estar estructuradas, por ejemplo, entre enlaces, digamos que esto es una molécula y esta es otra molécula, a veces en estas estructuras existe efecto túnel. Entonces, digamos que yo qué sé, aquí, por ejemplo, voy a colocar, por ejemplo, que este es un núcleo una molécula un átomo de oxígeno. Digamos que esto es oxígeno y oxígeno. Digamos que eso sería O2, ¿sí o no? O2. Listo, y aquí viene unido por un enlace covalente, lo que sea esa vaina. ¿Listo? Entonces lo que está pasando aquí es lo siguiente. Aquí se dan cuenta, este enlace lo que me está generando es una interacción entre ambos átomos, ¿cierto? Para generarme esta molécula. Entonces lo que pasa aquí es lo siguiente, que en este enlace obviamente están a veces fluctuando precisamente por esta estructura molecular algunas de las interacciones entre partículas. Para que este enlace se creen, digamos, entre comillas, lo que tienen que estar en relación son los electrones de los átomos, ¿sí o no? Entonces, como que los electrones están aquí jugando entre ellos, aquí de un lado para otro. Así como por decirlo así en teoría, ¿vale? Entonces, a medida que se están pasando estos tipos de un lado para otro, a veces, y esa es una de las razones por las que existe mutación genética, digamos, sin antecedentes de radiación ni nada, y es que al pasar unos de un lado hacia otro, existe una probabilidad muy pequeñita, pónganle ustedes del 10%, no, menos, de un 5%,
o menos, ¿saben qué? De un 2%. De un 2%, no, sí, aproximadamente un 2%, ay, joder, de un 2% de que en algún momento, al estar estos electrones ligados a esta molécula, a estos dos átomos, y obviamente por tener una barrera, un potencial que los une, ¿sí? Una fuerza que los está uniendo, que es este enlace covalente, entonces va a haber una probabilidad muy baja dada por esta función de onda de que alguno de estos electrones que está por aquí orbitando, está jugando acá, pueda ser, digamos, expulsado de este átomo. O sea, hay una probabilidad muy bajita de que tal vez, o bueno, no un electrón, cualquier cosa, cualquier elemento que esté aquí en esta molécula, un protón, un neutrón, un electrón, lo que sea que esté aquí, tiene tal vez las probabilidades de salir, ¿vale? Entre esta interacción. Y cuando este electrón sale, digamos, de esta molécula, yo que sé que esta molécula está interaccionando con este ADN, entonces digamos que sea un electrón, entonces este electrón lo que hace es recorrer y llegar hasta la estructura de la cadena de ADN, digamos, de otra parte de toda esta estructura, y lo que hace es incorporarse, y al incorporarse lo que genera es una reacción en cadena, y esta reacción en cadena lo que hace es dañar toda la estructura molecular, por ejemplo, de un niño que van a nacer, y al dañar toda la estructura molecular es lo que va a generar, en teoría, la mutación. Y por eso es que, digamos, la mutación es uno de los fenómenos que yo no sabía, de lo juro, pero me pareció muy interesante la aplicación, que esta mutación prácticamente viene siendo una de las aplicaciones del efecto de tunelamiento cuántico. O sea, a escala molecular, a escala atómica, a escala nuclear, a escala cuántica, bajando hasta lo que ustedes quieran, por ejemplo, hasta quarks, hasta todo lo que quieran, este fenómeno de tunelamiento cuántico es posible, ¿vale? En las partículas. Y esto por esta relación de esta probabilidad tan bajita, de que solamente el 2% pueda salir de estos átomos o de esta molécula en general, pues esto lo que genera, desencadena realmente una mutación genética, digamos, sin antecedentes pues, patológicos de ningún efecto de radiación ni nada. Si alguien sano, pues, pero debido a sus efectos de estas probabilidades puede ocurrir. Y obviamente nosotros sabemos por la ecuación de Schrödinger, es que es re interesante porque aquí se unen muchos cabos, de la ecuación de Schrödinger nosotros sabemos que esta función de onda también va a venir asociado con la energía. O sea que como quien dice, pues la energía que va asociada en la función de onda, precisamente, entonces para una molécula, por ejemplo, en este caso molecular que estamos hablando, si una molécula tiene, si un átomo de esa molécula tiene la suficiente energía, entonces sabemos que puede romper esta barrera de potencial, la atraviesa, ¿vale? Y lo que va a hacer es pues, generarme toda esta alteración, esta reacción en cadena y daña todo, ¿vale? Y es por eso precisamente que, pues por la radiación que nosotros biológicamente presentamos cuando estamos expuestos a radiación y todas las mutaciones que pueden tener nuestros hijos, viene dado es por esta relación de aquí, curiosamente. ¿Vale, Edinson? Ay, Changus, no he visto lo de Juliet. Listo, ¿a qué viaje fue? Changus, viaje fue, creo. Listo, vale. Entonces, ese sería más o menos como un ejemplar, Edinson. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Listo, vale, Edinson. Sí, no, y eso es un fenómeno de cosas bien raras. De hecho, es que eso sí que está reaplicativo. Sino que no lo colocan así, siempre se lo muestran así, pero pues eso tiene el resto de implicaciones. Por lo menos el mundo biológico tiene muchísimas. Listo, vale. Y vale, toquemos el último temita y ya no los molesto más, pues, para abordar este que sí les quería comentar. ¿Dónde está? Ay, Changus. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá, ya. Listo, entonces, el último, digamos, de los experimentos que me parecen muy raros, bueno, aparte del de doble rejilla, ahora este de tunelamiento cuántico es el de entrelazamiento cuántico, ¿vale? Este es bien interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, lo que va a pasar es lo siguiente. A ver, se los voy a... No se los coloco, voy a colocarlo aquí rápido. Entonces, voy a copiar esto rápidamente. Tienen preguntas si quieren, me van preguntando, pero no. Entonces voy aquí rápido haciendo esto. Entonces, cortarlo acá. Listo, bueno. A ver. Estos tipos de expresiones acá, este que acabé de colocar, simplemente hace referencia a un estado, ¿vale? Esto, digamos, el nombre técnico, estos se llaman singletes,
o tripletes, ¿vale? Que simplemente son entrelazamientos entre estados, tripletes, ¿vale? Así como un nombre técnico. Entonces esos se llaman singletes o tripletes, ¿vale? Dado, pues, ya dependiendo qué sistema se esté manejando. Singletes son 2 y tripletes, pues, son 3 unidos ahí. Entonces aquí, por ejemplo, es un estado singlete, son 2, si se dan cuenta son 2. Entonces aquí sí, simplemente les voy a explicar aquí cómo funciona esto. Estos cositos de aquí son simplemente unas multiplicaciones, ¿vale? Esto es precisamente lo que llaman los singletes, es como una unión entre ambos estados, ¿vale? Lo que nosotros después lo vamos a llamar entrelazamiento. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Entonces, si se dan cuenta, voy a colocarles el dibujo acá. Aquí yo tengo, bueno, eso sí ya es tecnicismo, siempre lo denotan así en los experimentos, no sé por qué. Entonces, siempre hay un tipo que se llama Bob y una niña que se llama Alice, ¿listo? Entonces, Bob y Alice tienen dos pepitas acá. Digamos que son electrones. Y por lo que les había dicho ahorita, digamos que los electrones pueden estar arriba, spin up o spin down. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el dibujito, pues está súper claro que aquí la flechita está apuntando hacia arriba o la flechita está apuntando hacia abajo. ¿Listo? Entonces aquí está spin up, flechita hacia arriba, spin down, hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, eso es bien interesante. Entonces, Bob está aquí. Alice está por allá en no sé dónde. Entonces digamos que esta es la Tierra, Earth, y yo que sé, M es... no, pues que Marte está muy cerquita. Yo que sé, por allá en otra galaxia, en Andrómeda. ¿Vale? Pero entonces, ¿cuál es la, ¿cómo se dice eso? ¿Cuál es la razón, la existencia de este fenómeno? En algún momento, digamos que esos electrones que yo les acabo de comentar hacían parte de un mismo sistema. En algún momento estuvieron unidos en un sistema. Yo qué sé, un núcleo, por ejemplo, o lo que sea, lo que se imagine, un sólido, un líquido, lo que sea. Estuvieron unidos en algún momento y estuvieron interactuando entre ambas. Esa es la parte principal de este problema del entrelazamiento cuántico. Ambos estuvieron interactuando durante mucho tiempo. Entonces, en algún momento de su existencia, esos electrones fueron separados. Entonces, de este sistema, yo que sé, llamémoslo S, ambos electrones fueron separados. Entonces, este electrón tomó un camino y este electrón tomó otro camino. ¿Listo? Entonces, digamos que este electrón se fue con este tipo de acá, que yo lo llamé Bob, que está por acá en la Tierra. ¿Listo? Entonces, ahora este tipo lo tiene. Y este electrón se fue con una chica que se llama Alice. ¿Listo? Entonces Alice por acá, está por acá en Andrómeda, en otro planeta. Y entonces ahora esta vieja tiene el otro electrón. Listo, entonces, como sabemos que por el estado de un sistema, por ejemplo, en un átomo, los spines, que es una propiedad intrínseca, bueno, ahí como para que les quede súper claro, los spines pueden tener valores up o down. Entonces, pero por el principio de exclusión de Pauli, no pueden estar en el mismo estado. O sea, si un electrón está arriba, digamos en este sistema S, con spin arriba, el otro por obligación tiene que estar hacia abajo, ¿vale? No pueden estar en el mismo sentido, porque eso violaría el principio de exclusión de Pauli, que es uno de los principios súper fundamentales en cuántica, y pues la materia no existiría, el universo no existiría si esto no se cumpliera en sí mismo, ¿vale? Entonces digamos que para el sistema que era compacto, entonces el spin aquí estaba arriba y el otro spin estaba abajo. Entonces al separar este spin se fue digamos que hacia arriba, este se fue hacia abajo, por ejemplo. Entonces al final Bob tiene uno y pues Alice tiene otro. Listo. Pero ahora vamos a suponer lo siguiente. Esto que les acabé de mencionar de los spines, obviamente va a estar en esos electrones, pero vamos a suponer que no lo hemos medido. O sea, que Alice y Bob cogieron estos electrones sin ni siquiera haber medido cuál era el spin de ellos. Simplemente tienen los electrones y ya. No han medido todavía sus spins. ¿Vale? No han medido sus spins. Ni arriba ni abajo. No saben qué es eso. No saben todavía. ¿Vale? Hasta que los tienen. Vale. Entonces Bob se queda por aquí en la Tierra, Alice va por allá re lejos y entonces va a pasar algo interesante. Esta ecuación que está aquí arribita es precisamente una ecuación de entrelazamiento cuántico. ¿Qué me está diciendo? Entonces pónganle cuidado. Digamos que esta Z sea, digamos el spin arriba, Z positivo, por eso coloqué Z. Digamos que este de acá, ¿cómo se los dibujo? Voy a colocarlo aquí arribita, en un espacio pequeñito. Entonces, a ver. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, en este primer término de acá, en este primer término de la izquierda, es que aquí el spin me está marcando hacia arriba. ¿Listo?
Esta es una multiplicación, que se llama multiplicación, en este caso, entrelazamiento, bueno, en fin. Y este de aquí simplemente es pues que el spin está hacia abajo. Esta sería, si se dan cuenta, que aparece un sub 1, que sería para la partícula 1, y este sería un sub 2 para la partícula 2. Entonces digamos que a esta partícula del electrón lo voy a llamar partícula 1, y a este electrón de acá de la derecha voy a llamarlo partícula 2. ¿Listo? Partícula 1, partícula 2. Listo. Ahora, para la segunda partícula, si se dan cuenta, hay un signo más, porque tengo que superponer los estados, lo que ahorita hablamos, tengo que sumarlos por obligación, porque eso toca en el mundo cuántico. ¿Listo? Y ahora aquí los otros dos términos, pues lo que tengo es aquí, para la partícula 1 tengo spin abajo, y para la partícula 2 tengo spin arriba. Pues de hecho que son los posibles resultados, ¿no? Pues que no pueden haber más resultados. O el spin está arriba y el otro está abajo, o uno está abajo y el otro está arriba. O sea, o uno está arriba y dos está abajo, o uno está abajo y dos está arriba. Son los dos posibles resultados, ¿sí o no? No hay más. No hay otros dos posibles resultados. Entonces, póngale cuidado a lo que va a pasar aquí, reloj. Teníamos este sistema. Este sistema colapsó, rompió, yo no sé, por cualquier cosa, una fusión, lo que sea. Explotó una estrella, cualquier vaina. Y salió. Este salió para acá, este salió para acá. Llegó hasta Alice, llegó hasta O. Ahora, ellos al no haber medido todavía nada, ¿qué estados creen que podrían ser posibles que ellos, bueno, o sea, que ellos no supieran, porque no lo van a medir? Pero ¿qué posibles estados sin ellos medir creen que podía existir entre este electrón que está acá y este electrón que está acá? Pues la respuesta es sencilla, pues los estados que pueden aparecer son estos que están aquí en esta ecuación grandísima. Que el spin de Bob esté arriba y el de Alice esté abajo, o que el spin de Bob esté abajo y el de Alice esté arriba. Fin de la historia, ¿cierto? Bueno, les voy a contar, ¿hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo full? Listo, listo. Listo, entonces, perfecto, listo, vale, súper. Entonces, vale, Alice y Bob tienen estos dos electrones. ¿Qué va a pasar? Y aquí viene la parte mágica, pues. No se sabe, no se sabe hasta que ellos midan. Esta es la función de estado completica, la que está arriba. Hasta que ellos midan, uno de estos dos tiene que colapsar. O la expresión de la izquierda que está multiplicándose, o la expresión de la derecha que está multiplicándose. Alguna de estas dos tiene que colapsar cuando alguien mida, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que Bob en la Tierra va a ser el que va a medir. Alice todavía no ha medido nada, no sabe dónde va, para hacia dónde va el spin. Como quien dice, en teoría, sin ambos medir, los spins están arriba y abajo al mismo tiempo de ambos electrones. Para ambos, los spins están arriba y abajo. Listo. Eso sin que hayan medido. Ahora a Bob se le dio por medir. Cuando Bob llega y mide, llega y monta su experimento, lo que vaya a utilizar para medir el spin, y digamos, para esta situación particular que voy a dar, digamos que Bob le dio spin hacia arriba. Bob midió spin hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Cuando Bob mide spin hacia arriba, en nuestra función de aquí, nuestra función de estado, si Bob midió hacia arriba, el término que realmente tiene relevancia va a ser el primero. ¿Por qué va a ser el primero? Porque esta que yo he dicho que es la partícula número 1 y esta que es la partícula número 2, pues si se dan cuenta aquí está, spin hacia arriba de la partícula número 1. O sea que, por obligación, a Alice, su spin va a estar determinado de manera, pues en este caso, negativo, o sea, hacia abajo. ¿Vale? O sea que, como quien dice, en otras palabras, lo que va a pasar es que la segunda expresión de esta superposición de estados va a colapsar. O sea que esta va a ser 0. ¿Vale? Y si esta es 0, pues la que me va a quedar es esta. Vale, pero eso no es lo mágico. Lo mágico, lo raro y lo extraño que pasa aquí es que es lo siguiente. Es que en el momento en que Bob midió este experimento, colapsó todos los posibles resultados que estaban. En este caso era spin arriba y spin abajo para ambos tipos, para Alice y para Bob. ¿Y qué pasó? Que efectivamente apenas Bob midió este spin hacia arriba, spin up, le dio spin up, ahí viene la palabra. Instantáneamente, el electrón de Alice, donde quiera que esté en el universo, va a tener spin abajo, instantáneamente.
Y entonces, aquí como lo coloqué súper grandísimo, instantáneo. Y aquí prácticamente este fue el problema bueno, que le colapsó la mente a Einstein y por eso estuvo en desacuerdo con la relatividad, entre muchas cosas más. Y fue precisamente que esto, ¿cómo era posible que la información viajase desde un punto del lugar del universo hasta el otro lugar del universo instantáneamente? Eso obviamente rompía las leyes de la relatividad especial. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que al medir el spin Bob y le dio hacia arriba, instantáneamente al sentirlo Alice, con su spin hacia abajo el electrón, entonces la información viajó a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz. Y eso por las reglas de la relatividad general, pues ¿qué? Rompe, estalla. Y eso fue prácticamente lo que le estalló la cabeza a Einstein. ¿Por qué diablos la información que va de un lado hasta otro va a ser instantánea? Si tiene que recorrer el espacio a una velocidad límite de la velocidad de la luz. Eso colapsó prácticamente todo, entre tantos experimentos, este en especial del entrelazamiento cuántico, de estos fenómenos en particular en mecánica cuántica. Entonces, claro, o sea, ¿qué pasó aquí? A ver, voy a colocarlo de manera simple. El experimento de la doble rendija, aquí súper rápido. De hecho, este es un tipo de experimento de doble rendija, pero con partículas y a larga distancia. Entonces, digamos que aquí se lanzaba un electrón. Voy a colocarlo así súper simple, un electrón. Y entonces, ¿qué pasa con el experimento de la doble rendija? Pues sabemos que por algunas cuestiones, esta pepa va a estar aquí y esta pepa va a estar aquí al mismo tiempo, ¿cierto? Pareciese, ¿no? Y se comportase como una onda en ambos lados y pues por esa razón, por su comportamiento ondulatorio, parecía clásicamente, según de Broglie, pero después fueron las probabilidades las que dieron respuesta, esto iba a dar el fenómeno de interferencia, ¿cierto? Esto va a dar nuestro fenómeno de interferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Este experimento de la doble rendija es un análogo, me parece a mí, un ejemplo particular de expresarlo. Este ejemplo de la doble rendija es un ejemplo análogo a esto que está pasando acá. Entonces, ¿qué está pasando acá? El sistema que era completico, que era este, estaba dado por las dos partículas, ¿vale? Sin que Alice ni Bob hayan medido, estas dos partículas fueron disparadas hacia ambos planetas, ¿vale? Entonces Bob por un lado está aquí, Alice por otro lado está acá, y no han medido nada. Cuando no han medido nada, prácticamente lo que está pasando, estamos en este punto del experimento de la doble rendija. O sea, lo que estamos viendo es que hay una superposición de estados. O sea, el electrón tiene espina arriba y espina abajo al mismo tiempo. Es exactamente lo que está pasando acá. Hay una superposición de estados. Está aquí y está aquí, ¿vale? Y si nos damos cuenta prácticamente que cuando ellos ya los agarran, cuando Bob tiene su electrón en la mano, Alice tiene su electrón en la mano, pero todavía no lo han medido, entre comillas se puede decir que hay un fenómeno de interferencia entre la información de ambos electrones, ¿vale? Hay un fenómeno de interferencia. ¿Qué pasaba? Nosotros lo vimos la clase pasada. ¿Qué pasaba cuando nosotros colocamos un detector? Entonces, cuando colocamos un detector en el experimento de la doble rendija, entonces lo que pasaba, voy a borrar todo esto. Lo que pasaba cuando colocábamos un detector, digamos que acá, y detectaba el electrón, simplemente lo que pasaba que era, pues, esta partícula ahora iba a tener simplemente un comportamiento bastante diferente. Entonces, antes que se generara un fenómeno de interferencia, ahora aquí simplemente iba a ir hacia una dirección en particular, ¿vale? O sea, como quien dice, solamente lo que hay viene el problema del experimento, y es que solamente el hecho de observar cambia el estado del sistema. Entonces ahí viene el problema. Solamente el hecho de observar al electrón cambió el estado del sistema, ¿vale? Instantáneamente. ¿Qué pasó en este problema de Alice y Bob? Que Bob, al medir en cualquier momento, en cualquier instante, este electrón, el hecho solamente de observarlo, de medir el spin hacia arriba que le dio, instantáneamente, así como en el experimento de la doble rendija, colapsó toda su función de onda y solamente quedó una, ¿vale? Pues eso fue lo que pasó con Alice, colapsó toda la función de onda, que era esta de acá, esta es la que ahora va a ser igual a cero, estalla, y solo nos quedamos con una. Y Alice instantáneamente, por este producto que está acá, por este valor de aquí, instantáneamente lo que va a sentir es que su spin, el electrón que tiene en su mano, el spin de ese electrón va a estar en sentido opuesto, instantáneamente, rompiendo las leyes de la relatividad especial. Claro, y ese fue prácticamente el boom que le dio a Einstein en contra de la relatividad especial, y fue lo que hizo plantearse muchas cuestiones en contra de ella por esa misma relación.
Una de ellas es la denominada, es el denominado problema o paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, estos tres tipos. EPR, se llama EPR porque fue Einstein, Podolsky y Rosen quienes plantearon un problema, digamos, para atacar esta teoría. Este problemilla del entrelazamiento cuántico prácticamente nació a partir de este problema de Einstein, Podolsky y Rosen. Ahora, si me preguntan, bueno, ¿ese experimento ha sido verificado? Pues según lo que yo tengo entendido, bastante investigado, sí ha sido verificado. Ese experimento es real, ¿vale? Y eso fue una de las, prácticamente las pautas que le puso fin, digamos, entre comillas, a toda la vida de Einstein por desmeritar la cuántica, que no lo logró precisamente entre tantos experimentos por este, ¿vale? Porque a pesar de todas las reglas de la relatividad especial, de la relatividad general, todo lo que habían marcado Einstein, que hasta el día de su muerte trató de desmeritar, nunca pudo. Y entre estos, este experimento nunca lo pudo demostrar. Entonces, prácticamente que este experimento de entrelazamiento cuántico, pues me parece uno de los más cumbres, entre los más wow del mundo cuántico, porque prácticamente que esto rompe muchos esquemas, inclusive clásicos, muchos esquemas. Entonces, claro, la información viajó de un punto del universo al otro punto del universo de manera instantánea, sintiéndolo, pues sí, instantáneamente. ¿Para qué partículas, digamos, ocurre este fenómeno de entrelazamiento cuántico? Para unas partículas, una familia de partículas realmente, que se llaman los fermiones, donde, así palabras más, palabras menos, en el modelo estándar de partículas, están los quarks, ¿vale? Están los quarks, están los electrones, ¿vale? Los electrones, están los neutrinos, y pues ya, en la familia de los fermiones están estos. Y por otro lado también sirve o es aplicable a otra familia que es la familia de los bosones, que es la familia de los bosones prácticamente que son la familia de las fuerzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los bosones viene, por ejemplo, el fotón, viene la fuerza nuclear débil, viene la fuerza nuclear fuerte, viene, bueno, teóricamente el gravitón, viene el bosón de Higgs, todos son partículas de fuerza, ¿no? Entonces, solamente también sirve este entrelazamiento cuántico, aparte de los fermiones, esta familia, también sirve para los fotones. O sea que con fotones, entre comillas, se podría simular ese experimento, fotones. Entonces, de la familia de los fermiones, del modelo estándar de partículas, pues los quarks cumplen este tipo de entrelazamiento cuántico, los electrones también, pues por lo que acabamos de mencionar, los neutrinos también, ¿verdad? ¿Listo? Y los fotones también, de los bosones, porque los bosones son varios, pero no todos cumplen eso, solamente los fotones, de esta familia de los bosones. Y ya, y este es bueno, me parece de los experimentos más cumbres de toda la mecánica cuántica. Entonces, claro, aquí se desprenden, bueno, ahí se desprenden ya resto de cosas, por ejemplo, de cosas místicas, ¿no? Pues yo qué sé, yo empiezo a pensar, por ejemplo, de esas cosas de brujería, me parece a pensar cosas re raras, por ejemplo, que uno podría darle una cierta validez entre comillas, a estos casos esotéricos de brujería. ¿Por qué? Porque pareciese que como que solamente se han visto que cogen un cabello de una persona y entonces luego lo revuelven con yo no sé qué vainas, sino para las brujas y todas vainas, pero entonces que cogen un pelo nomás de ese tipo de persona. Pero entonces yo me pongo a pensar, digamos, con ese experimento. Ese pelo en algún momento tuvo que estar en una persona. Hizo parte de todo el sistema cuántico que tenía esa persona, ¿no? Digamos, todos esos electrones estuvieron arraigados a todo el sistema. Y yo qué sé, este pelito apenas al salir acá y luego ya llegar hasta la pócima y yo no sé qué vainas. Y a las viejas de hacer brujería, entonces pues prácticamente aquí como que va a haber una cierta interacción entre estos electrones que estuvieron aquí en algún momento, en este cuerpo, pues, y esos electrones que están por acá en este pelito, y entonces lo que hace esta vieja al hacer brujería es, entre comillas, cambiar los estados del sistema de uno al otro, ¿no? Yo qué sé, es algo re raro, pero pues ahí como por ejemplo ahí re random. Pero pues eso, bueno, prácticamente eso es el efecto o bueno, el experimento prácticamente cumbre de entrelazamiento y eso es entrelazamiento cuántico, así súper, súper, súper rápido. Entrelazamiento cuántico. Listo, chicos, ¿tienen preguntas? Joder, uy. Uy. ¿Qué les pareció? A mí me parece re loco. Sí, re loco, ¿no?
yo no sé, no es fácil de asimilar, y más que rompe todos esos esquemas, es que inclusive rompe el de la relatividad. Y ya, chicos, eso es, bueno, esto prácticamente es los bosquejos que les quería dar como ya introducción y paso a la cuántica que ya vamos a ver. Entonces, ya en la próxima vamos a tratar de abordarlo lo más rápido posible para que nos rinda el tiempo. Ya en la próxima entonces abordamos, ya ahora sí nos metemos con toda la formulación matemática, la mecánica cuántica, pero pues ya teniendo claro todos estos conceptos que me parecen súper importantes, y pues no sé que aparte de todo lo que tal vez uno le enseñe, pues todo esto también como que le amplían la mente a uno y lo hacen como pensar más de qué podría pasar, ¿no? Respecto a todo este mundo cuántico. Porque aparte del experimento de la doble rendija, de este entrelazamiento, del tunelamiento, todos esos son experimentos bien raros que hacen que el mundo cuántico sea bien especial. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, pues eso sería prácticamente todo por el día de hoy. No les quito más tiempo, ya son las 8 penitas. Y pues listo, si no tienen preguntas, pues entonces nos veríamos hasta el próximo viernes. ¿Listo? Ya abordamos ya con más detalle todo esto. Entonces les agradezco muchísimo, chicos. Si tienen preguntas, pues pronto las puedo saber, se las respondo, ¿vale? Si no, pues muchas gracias, chicos. Listo, Mateo, vale, vale, con gusto, vale. No hay lío. Listo, Paula, vale. Listo, vale, Diego. Listo, Diego, vale, vale. Vale, Rafa. Re loco, re loco. Listo, chicos, nos veríamos entonces hasta la próxima vez. Parce, una preguntita, qué pena, Nico. Sí, sí. El video anterior, su merced, ¿a dónde lo subió? Es que yo no puedo estar en la clase. Ah, yo lo subí